La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Adelante, Pastor Elí, predícanos la palabra. Qué bendición estar juntos, queridos hermanos y hermanas, amigos que nos visitan. Qué gusto estar en esta transmisión. Estamos en el segundo domingo del año, apenas iniciando un nuevo año. Estamos contentos, nos queremos agarrar de la mano de Dios, queremos tener un buen año. Y déjenme les pregunto, ¿cómo les está yendo con sus propósitos de año nuevo? Cada año hacemos propósitos, que comer mejor, que ir al gimnasio, que perder menos tiempo en las redes sociales, que leer más libros, que empezar una carrera, que tomar cursos, que tener una mejor relación, que tener sueños, proyectos, etcétera. Y todos tenemos alguna cosa que queremos cumplir en este año nuevo y les pregunto cómo les está yendo. Algunos ya ni hacen propósitos porque saben que siempre los van a incumplir ni siquiera a medio año, sino ya a las 2 semanas de enero ya las incumplimos. Entonces algunos ni hacen propósitos, otros a lo mejor van muy bien, ahí muy disciplinados, muy emocionados. Todos los días a las 6 de la mañana se levantan para hacer su devocional, para hacer ejercicio. Algunos a lo mejor ya fallamos en algunos, pero andamos bien en otros. Así pasa en el año nuevo. Pero yo quiero decirles a todos mis queridos hermanos, y esto es algo que lo repetimos quizá cada año, se dice en muchas iglesias cristianas, pero es que es la verdad. Nuestro primer propósito, nuestro mayor propósito, no solo el primero, sino aquel que abarca todas las áreas de nuestra vida, nuestro más grande propósito en la vida debería ser vivir para Cristo, conocer más a Dios, entregarnos más a Él. Esa es la clave de la vida. Si quieres tener un buen año, esa es la clave de la vida. Vive para Dios. Ni siquiera hagas propósitos pensando en qué quieres. Mejor pregúntale a Dios: Señor, ¿qué quieres de mí? Que ese sea nuestro mayor propósito. Señor, ¿qué quieres de mí este año? ¿Qué quieres tú que yo haga? No qué quiero hacer yo, no qué quiero lograr yo. ¿Qué quieres tú que haga, Señor? Eso es lo mejor que podemos hacer, queridos hermanos. Y vamos a tener una serie de sermones. Hoy iniciamos una nueva serie de sermones y déjenme les cuento de qué se trata esto. Vamos a estar estudiando como iglesia la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Es una carta que el apóstol Pablo escribió hace muchísimos años, en el primer siglo, hace literalmente 2000 años, casi 2000 años. El apóstol Pablo escribió una carta para una iglesia en una ciudad muy importante del Imperio Romano que se llamaba Filipos. Esa carta se llama Filipenses. Allá había un grupo de cristianos, pocos, no muchos. El apóstol Pablo los amaba. Parece que es una de las iglesias a las que Pablo amaba más. Y ahorita les voy a contar más acerca de esta carta. Y la vamos a estar estudiando durante varios meses. Y vamos a tener varias series de sermones. Hoy iniciamos una nueva serie de sermones que va a estar basada en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses. Y esta serie de sermones se llama Vivir o Morir. Así en pregunta. Y el desafío es muy simple, que ya se los he dicho: vivamos para Cristo. Que en este nuevo año comencemos viviendo para Él, no viviendo para nosotros, no para nuestros propósitos. Y que no está mal tener propósitos, está padrísimo tener propósitos. Hay propósitos que son muy buenos, pero que nuestra prioridad, que nuestro todo, que nuestro anhelo, nuestro mayor anhelo, lo más importante de nuestra vida sea Cristo, porque ahí está la vida. Miren cómo dijo el apóstol Pablo en esta carta a los Filipenses, y este es uno de los versículos que les voy a confesar, es mi versículo favorito de la vida. Mi versículo favorito de la Biblia es este, Filipenses 1:21. Desde que yo era adolescente, escogí este versículo como mi lema de vida. Este es mi lema de vida. Dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por esto esta serie de sermones se llama Vivir o Morir. Seremos desafiados a vivir para Cristo. Porque el que vive para Cristo vive de verdad, y el que no vive para Cristo en realidad está muriendo. Y el que vive para Cristo, si muere, en realidad es ganancia. Porque lo mejor de la vida es Cristo Jesús, y si morimos vamos con Él. Así es que en este año, mis queridos hermanos, este es el desafío de este año nuevo: vivamos para Cristo. Y vamos a estar estudiando entonces la carta a los Filipenses. Y bueno, va a ser hermoso. Esta primera serie se llama Vivir o Morir. Hoy es el primer domingo de la serie, el primer sermón de esta serie, así es que les invito a estar muy atentos a recibir la palabra de Dios. Y vamos a leer los primeros 2 versículos de la carta a los Filipenses, la salutación, el saludo, el inicio de esta hermosa carta que vamos a estar estudiando. Dios nos quiere hablar, así es que pongamos atención a este inicio de la carta. Lo vamos a estudiar profundamente y Dios va a hablar a nuestra vida. Adelante con la lectura. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos.
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué hermoso, mis hermanos, qué hermoso estar escuchando unas palabras que se escribieron hace casi 2000 años, 1960 años, una cosa así. Qué padre, ¿no? Yo trabajé algún tiempo, bueno, no fue trabajo, fue más bien algo así como una especie de servicio social que hice para mi carrera de historia. Trabajé del Archivo General de la Nación, allá en el Archivo General de la Nación, que está en un palacio que antes era una cárcel, y bueno, está padrísimo, el edificio está hermoso, y bueno, mi trabajo era organizar todo el catálogo de cartas que le mandaban a los presidentes de los años 60 y 70, me acuerdo que leí cartas que le mandaban a los presidentes Echeverría, Díaz Ordaz, y ahí estaba padrísimo, porque literalmente nos estábamos metiendo en la correspondencia privada de unos personajes de hace 70, 80 años, y bueno, les escribía a la gente, había gente que estaba enamorada de Díaz Ordaz, imagínense, yo creo que es el presidente menos atractivo físicamente que hemos tenido, y había señoras que le escribían enamoradas de él, le mandaban besos, había gente que le escribía pidiéndole ayuda para su equipo de béisbol, cosas muy interesantes que leí, la mayoría de ellas muy aburridas, pero la verdad es que era una experiencia de sacar las cartas que tienen 80 años y ver lo que pensaba la gente, lo que leía la gente, y yo como historiador pues me tocó hacer eso, no solamente de la gente de hace 80 años, en mis clases de historia medieval, de historia de México colonial, leíamos documentos privados de la gente, pues para ver cómo pensaban, cómo tenían sus relaciones de familia, cómo amaban, cómo se preocupaban, qué intereses tenían. Y es interesantísimo leer gente de hace muchos años, porque hay cosas que tú dices, oye, qué padre, esta persona vivió hace 250 años y todavía hay cosas con las que yo puedo conectar, mismos intereses, misma manera de pensar. Y también hay cosas que tú dices, oye, qué diferente pensaban hace 200 años, hace 300 años. Bueno, hermanos, estamos leyendo, estamos iniciando la lectura y vamos a estudiarla. Una carta que se escribió hace casi 2000 años, imagínense, eso es una maravilla. Así es que les invito a que lo valoremos y atesoremos lo que Dios va a decirnos a través de esta carta que Él inspiró, y eso es maravilloso, va a estar buenísimo. Les invito a que se emocionen, que se integren muchísimo a esta serie de sermones y que recibamos palabra de Dios. Y este primer mensaje, este primer sermón de la serie Vivir o Morir, se titula Primero lo primero. Primero lo primero. Y tiene que ver con que, evidentemente, es el primer mensaje de la serie de sermones. También es el primer mensaje de nuestro estudio de la carta a los Filipenses. Y también es mensajes, pues es la serie de sermones del inicio de año. Primero lo primero. Pero lo más importante que queremos decir con este título, Primero lo primero, es que hay algo que es lo más importante de la vida, mis queridos hermanos. Siempre que empieza un nuevo año, nos queremos reinventar, nos queremos, pues, replantear nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué vamos a hacer mejor en este año? Y yo les quiero decir a todos, mis queridos hermanos, primero lo primero. Primero lo primero. Hay cosas más importantes en la vida y hay una que es la más importante de todas, y es Cristo Jesús. Dios es lo más importante de la vida. Lo más importante de la vida es vivir para Dios. De hecho, es común que los cristianos llegamos a esta frase, primero Dios. La decimos a menudo, ¿verdad? Primero Dios. Y es bueno, porque por supuesto, primero Dios. Primero Dios, como decía el apóstol Santiago, no digan voy a hacer esto, voy a hacer aquello, mejor digan si Dios quiere. Primero Dios, lo que Dios quiera en mi vida, eso voy a hacer. Lo que Dios quiera en mi vida este año, hacia allá voy, hermano. Que ese sea tu anhelo, que esa sea tu manera de pensar, primero Dios. Y se usa mucho esa frase, a veces se usa así como ya como un cliché, creo que a veces no se usa también. Me acuerdo que mi abuelita la usaba y a mí me sonaba amenaza. Más que a promesa, a entrega a Dios, primero Dios, me sonaba amenaza, ¿verdad? Porque decíamos, ay, sí, qué padre, oye, vamos a ir a Guanajuato de vacaciones. Y decía mi abuelita, primero Dios, si Dios quiere. Sonaba como a, no cantes victoria, no, ni te pongas tan contento porque a lo mejor no, es una pequeña broma, pero así sonaba a veces, así lo usamos a veces. Pero la verdad es que es real, es verdad. Primero Dios. Lo que Dios quiera de nuestra vida, eso vamos a hacer. Y de eso se trata este mensaje. Y dicen, y estos van a ser las 4 enseñanzas de este mensaje, que vamos a ir estudiando el pasaje que leímos, el inicio de esta carta, lo vamos a ir estudiando verso a verso, casi que frase a frase, y Dios nos va a decir algo importante con cada frase, porque está inspirada por Dios esta carta, y Dios quiere decirnos algo. Y las 4 enseñanzas que hoy quiero yo compartir tienen que ver con esta realidad. Dicen que los seres humanos, que todas las personas,
hay 4 cosas que buscamos. Hay 4 cosas en las que se resumen aquello que anhelamos, aquello que estamos persiguiendo en la vida. Número 1, identidad. Lo iba a hacer todo con la letra P, las 4 Ps. Número 1, personalidad, que tiene que ver con la identidad. ¿Quién soy? El ser humano, las personas, los jóvenes, pero también los adultos, todos están buscando identidad. ¿Quién soy? Queremos encontrarnos a nosotros mismos, queremos saber quiénes somos, queremos encontrar cuál es nuestra identidad, quiénes somos en este mundo. Número 2, pertenencia. Segunda P, pertenencia. Queremos ser parte de algo, queremos ser aceptados, queremos tener una comunidad, queremos tener amigos, queremos pertenecer a un grupo, queremos pertenecer a una familia, queremos pertenecer a algo. Eso nos da identidad también, tiene que ver con pertenencia, queremos ser aceptados. Número 3, queremos tener un propósito en la vida, algo por lo cual vivir, alguna causa a la cual sumarnos, algo trascendente que hacer en la vida, algún lugar hacia el cual ir, algún propósito, una misión, un sentido, una motivación para vivir. Y última P, plenitud. Queremos ser plenos, queremos recibir bendiciones, queremos alcanzar nuestras metas, queremos ser felices. Eso es lo que estamos buscando. Estas 4 P, personalidad, pertenencia, propósito, plenitud, es lo que todos los seres humanos buscan. Y es lo que nos enseña este inicio de la carta a los Filipenses. Estas son las 4 enseñanzas que yo quiero compartir con todos ustedes en este inicio de año, en esta serie Vivir o Morir. Sermón 1, primero lo primero. Y dice así la primera enseñanza: vivir en Cristo es saber quién soy. Tiene que ver con nuestra identidad. ¿Quieres saber quién eres, mi querido hermano? Vive en Cristo. Es lo mejor que puedes hacer, vivir en Cristo. Miren cómo dice el pasaje que ya leímos, el inicio de esta carta hermosa de hace 2000 años de Pablo a los Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Es interesante que la carta no la escribe Pablo solo. Ahorita hablaremos de eso, sino que la escriben Pablo y Timoteo y la dirigen hacia los Filipenses. Pero lo que quiero concentrarme en este primer punto es lo que dicen después: siervos de Jesucristo. Qué interesante que en esta ocasión Pablo no se presenta como el gran apóstol, no se presenta como el gran misionero, se presenta como siervo. La palabra siervo, mis queridos hermanos, es literalmente la palabra esclavo. En griego es doulos, que significa esclavo. No es una palabra que cause orgullo tener, soy esclavo, no es como que qué felicidad que soy esclavo, pero en este caso la diferencia es de quién eres esclavo. Y Pablo y Timoteo se enorgullecen de ser esclavos de Cristo. Eso es lo que son, esclavos, doulos de Cristo Jesús. Lo portan con orgullo. Me encanta, porque aquí la diferencia es de quién eres esclavo. Por eso están orgullosos, porque no son esclavos de cualquiera, son esclavos de Cristo Jesús, de Dios. Y eso es tener identidad, eso es tener una buena identidad. Porque miren, identidad es saber quién eres, eso es la identidad, quién eres. Dicen que allá en Centroamérica, la que nosotros le llamamos la INE, la IFE, la tarjeta de identificación, allá le llaman la identidad. Enséñame tu identidad. Eso es la identidad, quién eres. Y es una de las cosas que más buscamos los seres humanos, saber quiénes somos. El día de hoy se dicen esas frases, ¿verdad? La gente del mundo dice frases como esta: necesito conocerme a mí mismo. Quiero saber quién soy en verdad. Estoy en un proceso de autoexploración. Necesito embarcarme en un viaje de autoconocimiento. Porque es una necesidad de los seres humanos, por supuesto. Saber quiénes somos, quién soy. Y especialmente los jóvenes en la adolescencia, pero todos andamos buscando quiénes somos y hacemos cosas para encontrar nuestra identidad. Nos modificamos nuestra forma de vestir, nos vestimos como tal o cual persona porque nos queremos parecer a ese artista, hablamos como tal o cual persona porque modificamos nuestra forma de hablar, de comportarnos, nuestra personalidad, nuestras actitudes, nuestra forma de vestir, nuestro aspecto. Hay quien incluso se modifica su aspecto físico con operaciones o con maquillaje o con ropa, y no estoy diciendo que esté mal. Todos lo hacemos, yo lo hago. No me vine aquí con mi playera de Huatulco, me puse mi camisa más bonita que tengo o algo así. Y todos lo hacemos un poco porque queremos ser aceptados, queremos saber quiénes somos, tenemos identidad. Pero lo que quiero decir, mis queridos hermanos, no estoy diciendo que esté mal todo eso que hacemos, que hace la gente, ¿verdad? Que modifican su cuerpo, se pintan, se ponen tatuajes, se ponen ropa, se quieren parecer a tal, adquieren ciertas costumbres de vestir o de hablar. No estoy diciendo que esté mal, pero lo que sí quiero decir es que no hay mejor cosa que hacer para encontrar tu verdadera identidad que vivir para Cristo. Esa es tu verdadera identidad. Jóvenes, esa es tu identidad. Hermanos adultos, hermanos de todas las edades,
Tu verdadera identidad está en Cristo Jesús. Eso es lo que de verdad eres. Eso es lo que de verdad eres. Alguien amado, creado por Dios, amado por Dios, perdonado por Dios, adoptado por Dios, redimido. Eso es lo que de verdad somos. Eso es lo que de verdad somos. Hay gente que está viviendo identidad falsa, algo que no son. Pero cada ser humano en este mundo es amado por Dios. Y algunos andan viviendo como si no fueran. Algunos andan viviendo rechazando a Dios, sin Dios en sus vidas. Esas personas, y a veces nosotros lo hemos hecho, estamos viviendo una identidad falsa, lo que no somos. Pero cuando venimos a Cristo, nos encontramos con Él, Él nos salva y entonces vivimos lo que de verdad somos, porque eso es lo que somos. Eso es lo que somos los seres humanos, criaturas de Dios. Dios nos creó, Dios nos amó, Dios nos redimió y Dios nos puede perdonar, adoptar, si creemos en Él. Me recuerda esas películas donde el personaje principal se olvida de quién es. Por alguna razón, algún golpe, algún accidente o algo pasa y se olvida de su identidad, despierta y no sabe quién es. Hay varias películas así, están las de Matt Damon, ¿verdad? La Identidad Bourne o no sé qué. Y recientemente vi una muy padre de Liam Neeson, es una película viejísima, así es que no se vayan a quejar de los spoilers porque ya tiene años esa película, más de 10 años, con Liam Neeson, que se llama Identidad Desconocida. Resulta que él pasa eso, se despierta y como que no se acuerda bien de quién es. Y luego va con la que él piensa que es su esposa, pero su esposa no lo reconoce, le dice, no te conozco, ¿quién eres? Y luego, no tiene credenciales, no tiene nada, y resulta que, bueno, no sabe quién es, y así anda la gente viviendo sin saber quién es, y andan haciendo cosas que no son cosas de ser humano, son cosas de otra cosa, son cosas de lo que no somos. Huérfanos, ahí andan como huérfanos, alejados de Dios, desobedeciendo a Dios, haciendo cosas que con su cuerpo, con su mente, con su vida, que no son aquello para lo que Dios nos creó. Pero cuando se encuentran con Cristo, entonces podemos experimentar nuestra verdadera identidad de hijos amados de Dios, porque eso es lo que de verdad somos. Resulta que Liam Neeson, en esta película que les cuento, empieza a descubrir que algo está raro y él empieza a tratar de regresar con su esposa, pero resulta que su esposa no es su esposa. Finalmente descubre que él era, antes de perder su identidad y su memoria, resulta que él descubre que él era un matón, era un asesino, y que le encargaron que fingiera una vida con otra asesina, y era supuestamente su esposa, pero no era su esposa en realidad, era una ficción para ir a asesinar a no sé qué personaje, pero él se la creyó tanto que pensó que sí era su esposa de verdad y se volvió medio loco, y cuando finalmente descubre todo eso, él decide: no quiero ser un asesino, no es lo que voy a ser una persona de bien, y cambia toda su identidad. Es una película, véanla, está muy padre, pero lo que quiero decir es esto, mis queridos hermanos: vive tu verdadera identidad, y se trata de una elección de vivir para Cristo, porque esa es tu verdadera identidad. Y cuando conoces a Cristo, te entregas a Él y vives para Él, entonces vives aquello para lo cual fuiste creado, para Cristo Jesús, porque para eso vivimos. Funda tu identidad en Cristo. Que nuestra mayor identidad, mis queridos hermanos, no sea el equipo de fútbol al que le vamos, que no sea nuestra profesión, que no sea nuestra nacionalidad, ni siquiera la familia en la que somos, que todas esas cosas son buenas, son importantes, y no es que esté mal ir de un equipo, ni tener una familia, ni una profesión, pero nuestra mayor identidad, nuestro mayor fundamento en la vida, nuestra más profunda identificación es Cristo Jesús, porque eso es lo que de verdad somos, siervos de Cristo, como dice el apóstol Pablo, esclavos de Cristo Jesús. Que eso sea lo que seamos, que nuestra lealtad más grande esté con Cristo Jesús. Número 2, esa es la segunda enseñanza. Vivir en Cristo es ser parte de una comunidad. Tiene que ver con la pertenencia. Ya dijimos la segunda letra P, pertenencia. La primera es personalidad o identidad. La segunda es pertenencia. Miren cómo sigue diciendo el pasaje que estamos estudiando. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y les llama los santos. Los santos. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis cultural, mis queridos hermanos. Vamos a estar estudiando la carta a los filipenses durante meses, y en esta primera serie vamos a estudiar el primer capítulo, y entonces tenemos que entender un poco qué es esto, qué es la ciudad de Filipos, cómo era la iglesia que estaba ahí. Resulta que el apóstol Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. No estaba en los planes, pero el apóstol Pablo tuvo un sueño y Dios le dijo que fuera hacia la región de Macedonia.
¿Se acuerdan que un varón macedonio le dijo, ven acá porque necesitamos el evangelio? Entonces Dios fue el que mandó al apóstol Pablo, el que inspiró este movimiento que no estaba necesariamente en los planes. Me encanta eso, porque ahora que estamos en la pandemia, ahora que estamos grabando pues predicaciones, haciendo iglesia a través de con la ayuda de la tecnología, y a veces presencial y a veces online, y pues diferentes cosas que no estaban en nuestros planes. Nadie de nosotros lo tenía planeado. Sí, en el 2020, 2021 vamos a estar pues en pandemia. No, nadie lo tenía en los planes. Nos agarró así, pues desprevenidos, pero Dios tiene planes, Dios sí tiene planes. Y Dios tiene algo que decirnos, y Dios tiene cosas nuevas que hacer. En aquel entonces el apóstol Pablo fue enviado a la región de Macedonia, que no estaba en sus planes. Por primera vez el evangelio se predicaba en el continente europeo, y el apóstol Pablo empieza a predicar y la gente se convierte, y el evangelio empieza a llegar a los que no son judíos, a los gentiles, y empieza a crecer. Y bueno, pasaron cosas maravillosas, y hasta el día de hoy el evangelio ha llegado a todas partes del mundo por gloria, para gloria de Dios, por gracia de Dios. Y resulta que esta iglesia de Filipos era una iglesia, Filipos era una ciudad muy importante, es un puerto y se encuentra en una región de mucho comercio, de mucho intercambio cultural, político, económico. Estaba justamente en una ruta muy importante del Imperio Romano, que venían pues bienes e ideas desde Roma hacia el oriente del Imperio Romano, y Filipos estaba justo ahí en el medio, y era un puerto, era el punto de descanso, de paso de un montón de comercio. Y bueno, una ciudad muy importante, que parece que así era la estrategia del apóstol Pablo, que Dios le permitió hacer, predicar el evangelio en las ciudades más importantes. El apóstol Pablo estaba cumpliendo la gran comisión de ir a predicar a toda criatura de todas las naciones, y la estrategia de Pablo para alcanzar a todo el mundo era precisamente predicar el evangelio en las grandes ciudades. La mayoría de las ciudades a las que Pablo escribió cartas eran ciudades importantes, por supuesto Roma, Filipos, Tesalónica, Corinto, Colosas, etcétera. Eran ciudades importantes en su región, y la idea de Pablo era que se predicara el evangelio, se establecieran iglesias, y que esas iglesias pues predicaran hacia toda su región, hacia los pueblitos más pequeños, las ciudades más pequeñas, y por supuesto al campo donde habitaba la mayoría de las personas en aquella época. La ciudad de Filipos se convirtió, mis queridos hermanos, y esto es muy importante que lo sepamos, la ciudad de Filipos se convirtió en la iglesia, en una iglesia pequeña, de gentiles en su mayoría, y se convirtió en la iglesia que el apóstol Pablo parece que más afecto tenía, y también la iglesia que más afecto tenía para con el apóstol Pablo. Era la única iglesia de quien el apóstol Pablo aceptó recibir dinero, aceptó recibir apoyo económico. De otras iglesias el apóstol Pablo no aceptó recibir apoyo económico, justamente porque no quería que eso interfiriera en su predicación del evangelio, que se convirtiera, que hubiera conflicto de intereses o ese tipo de cosas. Pero de la iglesia de Filipos sí aceptaba, porque parece que tenía una relación de amistad muy cercana, parece que era su iglesia, una de las iglesias que más amaba. De hecho, esta carta, como vamos a poder notar a lo largo de estos mensajes y de estas series de sermones, a esta iglesia de Filipos no la regaña así gravemente como la iglesia de Gálatas o como la iglesia de Corinto. Con esta iglesia parece que había una relación de mucho amor, de mucho compañerismo, amistad, y sí los exhorta a muchas cosas definitivamente, pero parece que era una de las iglesias más cercanas al corazón del apóstol Pablo. Y bueno, ese fue mi pequeño paréntesis cultural. Pero lo que quiero notar ahora, pero que nos enseña algo que ahorita les voy a comentar, pero lo que quiero notar ahora es la palabra con la que los llama a los filipenses. El apóstol Pablo les dice santos, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. La palabra santos es la palabra agios, y quizá para nosotros, con todo el contexto religioso que tenemos, la palabra santos pues nos puede remitir a ciertas cosas, ¿verdad? A personajes históricos, a personajes religiosos, a figuritas de cerámica que se ponen en las iglesias, yo qué sé. Pero es una palabra, y lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, que su significado, así como semántico, es apartados, separados, aquellos que están separados. Algo santo es algo especial, algo que fue designado especialmente para algo superior, para algo sublime. Un lugar santo es el lugar donde se designa para estar con Dios, para orar. Las cosas santas son cosas apartadas, separadas para Dios. Y eso es lo que siempre hemos dicho, y es verdad, pero quiero profundizar más todavía en el significado de lo que es santo. Lo que es santo, porque no solamente es algo separado, apartado de lo demás, algo especial. Creo que el significado más profundo de la palabra santo tiene que ver con la pertenencia a Dios. Y déjenme se los pongo con este ejemplo. El matrimonio, te casas, y cuando te casas tú renuncias a todas las otras mujeres
si eres mujer, a los otros hombres del mundo. Tú renuncias a todas las otras relaciones. Cuando te casas, tú estás apartado, separado de todas las otras relaciones pues depende de lo que sea, ¿verdad? Hombres o mujeres. Estás apartado, separado. Sin embargo, uno no define el matrimonio en relación a aquello de lo que te separas. Tú no dices, sí, estoy casado. ¿Y con quién estás casado? Estoy casado no con todas las demás personas del mundo. No, cuando tú dices estoy casado, tú dices estoy casado con mi esposa Mariana Gutiérrez, ¿verdad? Porque tú defines tu relación de matrimonio, de casamiento, no en relación a todas las relaciones a las que renuncias, a todas las personas a las que renuncias, sino que defines tu relación de matrimonio con esa única persona a la que te unes, a la que te sometes, a la que amas, a la que te entregas por completo. De la misma manera, ser santos no se define en relación a todo lo que te separas, te apartas. Ser santos se define en relación a aquello a quien te sometes, a quien perteneces. Por eso dice a todos los santos en Cristo Jesús. Ya dijimos, somos esclavos de Cristo Jesús, nos da identidad, pero también nos da pertenencia. Somos de Cristo Jesús. Ser santo es ser de Dios y para Dios. Eso es ser santo, mis queridos hermanos. Eso es ser santo. Y eso es maravilloso. Esto nos da pertenencia a Dios, pero también nos da pertenencia a una comunidad. Porque si somos de Dios, también somos de todos los demás que también son de Dios. Pensemos en la película Toy Story. ¿Les gusta Toy Story? Es una de las películas de niños más exitosas de la historia. Y resulta que en Toy Story hay un montón de juguetes bien diferentes. Uno es un vaquero, otro es un astronauta que tiene su nave espacial. Hay un perro salchicha que en vez de cuerpo tiene resorte, hay un carrito, hay soldados verdes, hay un cerdo que es una alcancía, hay un dinosaurio, T-Rex, hay una pastorcita y hay un señor cara de papa. ¿Qué tienen en común todos esos juguetes? ¿Qué los hace ser amigos? ¿Qué los hace ser una comunidad? Son tan diferentes. ¿Por qué son amigos? Es ese grupo de juguetes. Porque todos pertenecen al mismo niño. Porque todos tienen en la suela de su zapato el mismo nombre grabado, Andy. Porque todos tienen el mismo dueño. La iglesia es esto, mis queridos hermanos. Somos de Dios y eso nos une. Y no hay unión más grande que esta. Por eso la iglesia debe ser el grupo en el que más estemos encarnados, envueltos, involucrados. Debería ser. Porque todos los seres humanos estamos buscando pertenencia. Es natural que busquemos un lugar al cual pertenecer, un grupo en el cual ser aceptado, donde encajar, donde sentirme que soy aceptado, que soy amado, que es mi grupo, que es mi casa, que me siento como pez en el agua. Porque cuando vamos a lugares donde no nos conocen nos sentimos incómodos, nos sentimos que no nos encontramos, pero cuando estamos en el lugar donde somos aceptados, amados, entonces nos sentimos bien. Los seres humanos buscamos pertenencia, buscamos pertenecer. Y no hay mejor comunidad que la iglesia de Cristo. No debería haber mejor comunidad que la iglesia de Cristo. Nos podemos unir a clubes según nuestros intereses, a porras de fútbol, según a qué equipo le vamos, según nuestro pasatiempo, hobbies, gimnasio, escuela, grupo de trabajo, grupo de amigos, familia, etcétera. Lo que sea, está padrísimo, qué bueno. Pero no debería haber. No debería, en serio, porque si somos de Dios, nuestro principal grupo debería ser la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Por eso nos llamamos hermanos, hermano, hermana. Hay gente que no le gusta que le suene, no sea religioso, lo que sea, pero es que es lo que somos hermanos, porque Dios es nuestro Padre, porque somos de Él. Y esta carta está llena de ese sentido, de comunidad, de hermandad. Pablo le escribe a una iglesia que ama, que atesora. La iglesia, ya dijimos, ¿verdad? La única iglesia es la que recibió dinero. La iglesia y bueno, vamos a seguir leyendo. Les habla con mucho amor, con afecto entrañable. Se ve que hay una relación de amistad. Es una carta de un amigo a sus amigos. ¡Qué padre! Estamos leyendo una carta de hace 2000 años, de un amigo a sus amigos. A ver qué les dice, qué aprendemos. Está padrísimo esto, maravilloso. Y luego Pablo no la escribe él solo. Dice Pablo y Timoteo. Así se manejaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era un solitario. El apóstol Pablo tenía un equipo de trabajo, tenía colaboradores. Y es posible que Timoteo haya participado en la escritura de esta carta. Hay veces que el apóstol Pablo, como vamos a ver, habla en primera persona del singular. Y dice yo, y dice... Entonces, no estamos seguros qué tanto participó Timoteo en la escritura de esta carta, pero es maravilloso que diga yo y Timoteo, Timoteo y yo, Pablo y Timoteo, el burro por delante en este caso, dice el apóstol Pablo, porque somos un equipo, porque no estoy solo en esto, porque somos una familia. Mis queridos hermanos, en este nuevo año, uno de los mejores propósitos, el mejor propósito que tú pudieras tener es
integrarte más al cuerpo de Cristo, involucrarte más a esta familia, ser parte, pertenecer, porque la iglesia somos todos. Ustedes y yo somos algo hermoso, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Involúcrate más, hermano, te exhorto, te desafío a que este año te involucres más en las actividades de la iglesia, que veas más, que recibas más, que participes más. Hay para todo, hay de todo por hacer. Hay cultos todos los días, hay grupos de discusión, hay zarzas, hay programas de todo tipo, musicales, de discusión, de debate, cultos donde se predica la palabra. Hay reuniones para todas las edades, desde niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, más 30, mujeres victoriosas, femenil, varones, fuego nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay para todo. Así es que no hay excusa, mis queridos hermanos. Seamos parte, pertenezcamos a esta comunidad que es la familia de Dios. Sé parte de la comunidad de Dios. Tercera enseñanza, tercera P de las cosas que buscamos en este nuevo año que todos estamos anhelando. Propósito. Vivir en Cristo es tener una razón de vivir. Todos buscamos una razón de vivir, un propósito, una motivación, algún sentido, algo que le dé razón a nuestra vida. Cristo es la mejor razón. Miren cómo dice el pasaje que seguimos leyendo el apóstol Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Es interesante que el apóstol Pablo menciona a los obispos y diáconos. Estos eran los oficiales de la iglesia. Lo que hoy llamaríamos pastores, siervos, diáconos, se usan diferentes nombres. Es la gente que sirve en la iglesia, la gente que está en posiciones de liderazgo, y el liderazgo cristiano es de servicio, de servir a los demás. Y dice el apóstol Pablo, con los obispos y diáconos. Esto nos habla de propósito, mis queridos hermanos. Vivir en Cristo nos da una razón, algo que hacer en la vida, algo que le dé razón a la vida. Hay gente que no le encuentra sentido a la vida, que viven sin propósito, y dicen los que saben, dicen incluso la psicología del mundo, que una de las cosas que podemos hacer para salir de esa condición, son muchas cosas, ¿verdad? Y es un problema súper complejo, y hay aspectos biológicos, psicológicos de nuestra historia, etcétera. Yo no pretendo resolverlos todos en este momento, pero sí es cierto, y dicen que una de las cosas que podemos hacer para salir de ese estado de no encontrarle sentido a la vida ni propósito es hacer algo con nuestra vida, tener alguna razón de vivir, algún propósito, terapia ocupacional, ponernos a hacer algo significativo, algo que ayude, que sirva para algo. Y déjenme decirles, mis queridos hermanos, no hay nada mejor que vivir para Cristo, que hacer algo para el reino de los cielos, para la obra del ministerio. No hay mejor cosa, porque los seres humanos buscamos eso, buscamos trascender de alguna manera, buscamos dejar huella, hacer algo significativo, y nos podemos unir a 1000 causas. Hay gente que se une a las causas de lucha contra el cáncer, o defender los programas ecológicos, ¿verdad? El cuidado del medio ambiente, o el cuidado de los animales, o el protestar contra no sé qué causas políticas o causas sociales, o te unes a un grupo o a aquel grupo, y hay montones de causas, cosas que tú puedes hacer que te dan propósito, y está bien. No estoy diciendo que ninguna de estas esté mal, que bueno, sí, hay muchas cosas que vale la pena luchar, hay muchas causas buenas, pero lo que quiero decir es que no hay mejor causa que el Evangelio de Cristo, y lo digo de todo corazón, con mucha convicción, porque es verdad. No hay mejor causa que el Evangelio de Cristo, porque en realidad todos los problemas del mundo, todos, el que tú quieras, las enfermedades, el medio ambiente, la violencia, la discriminación, todos los problemas de este mundo tienen una causa, son síntomas de una enfermedad, y esa enfermedad es el pecado, y la cura contra esa enfermedad no es otra cosa que el Evangelio de Cristo. No existe otra cura contra esa enfermedad, porque todo lo demás, las guerras, la violencia, la discriminación, las enfermedades, incluso los problemas del medio ambiente, son síntomas del problema básico de este mundo, del ser humano y de la creación entera: el pecado, la corrupción de este mundo bueno que Dios creó, pero que se corrompió por el pecado. Y la receta para esta enfermedad, la cura contra esta enfermedad, la vacuna contra esta enfermedad, no es otra que el Evangelio de Cristo. Por eso la mejor causa a la que podemos entregar nuestra vida es el Evangelio de Cristo, vivir para Él. Y eso nos da propósito. Y déjame te lo digo personalmente, como quiera que te llames tú, cada uno de nosotros, y tú en lo particular, seas quien seas, Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere algo contigo. Dios te creó para algo. Y seguramente cada uno de nosotros tendrá
alguna razón, propósito en particular que Dios nos tiene. Yo no te puedo decir exactamente qué es, porque no conozco a todos los que me están escuchando en este momento, pero sí les puedo decir una cosa que todos tenemos en común, que parte de ese propósito está en el cuerpo de Cristo. Parte de eso que Dios quiere con nosotros está en la familia, en esta comunidad. Algo quiere Dios que hagamos. Tienes talentos, tienes algo que hacer, cantas bonito, te gusta el diseño, tienes alguna cualidad artística, administrativa, te gusta servir a los demás, te gusta atender a los necesitados, te gusta predicar, estudiar, enseñar a los niños, a los adultos, etc. Hay algo que Dios quiere y que tú puedes hacer. Y en esta iglesia, para eso existe la iglesia. La iglesia no existe para sí misma, la iglesia existe para servir a otros. Por eso en este año te invito a que uno de tus principales propósitos sea servir a Dios en el cuerpo de Cristo, vivir para el reino de los cielos, que es la cura contra todos los males de este mundo. El reino de los cielos, el evangelio de Jesús es la cura. Y en esta iglesia, me encanta esta iglesia, y durante la pandemia lo pude ver, lo pude palpar muy tangiblemente. Que esta iglesia está viva, esta iglesia hace muchas cosas, hay muchísima gente trabajando y hay mucho espacio para ti, hay espacio para uno más. Aquellos que dicen, no, es que a mí no me gusta servir en la iglesia porque son puros hipócritas, me gusta decirles, y hay espacio para uno más. Porque sí, todos somos pecadores, todos tenemos defectos, todos tenemos pecados, pero la iglesia existe para servir a los demás, mi querido hermano, y hay un montón de cosas que hacer. Me encantan las cosas que hacemos, lo que yo participo y de lo que les puedo hablar en mi experiencia, que tiene que ver con las alabanzas, con los conciertos que hemos hecho, y me encanta ver cómo es como un engranaje y todos ponen de su parte. Y a veces no nos sale tan perfecto y a veces nos equivocamos porque todos tenemos errores, pero me encanta ver el cuerpo de Cristo trabajando. El camarógrafo que graba, porque ustedes no saben todo el trabajo que hay detrás de todo ese concierto maravilloso como el que tuvimos de Navidad, que es de lo más bonito que yo he visto, que hemos hecho en esta iglesia. Me encantó, fue hermosísimo. Y ustedes no tienen idea el trabajo, la cantidad de personas que hay detrás de eso. El camarógrafo, el que pone las luces, el músico, el que arregla, el cantante que se aprende las voces de ensayo, el que grabó el audio de ensayo, el que edita los audios, que los afina, que les pone efectitos bonitos, el que edita la música y que le pone a cada tambor y que va manejando los volúmenes de la guitarra, y el que va editando todo por completo, los hermanos que diseñan todo el culto, los que hacen los videos, los que juntan todos los videos y les ponen color y luego los juntan con el audio y bueno, un montón de gente, desde el que imprime las letras, los pone ahí y se activó la iglesia, y estábamos en pandemia y venía gente con cubrebocas y aquí estamos grabando. Una cosa hermosa, mis queridos hermanos, hermosísima, y me encantó. Esto es la iglesia de Cristo. ¿Para qué hacemos todo eso? ¿Para qué hacemos todo eso? Porque algo hay especial en la iglesia de Cristo, que es Cristo, el evangelio de Cristo que se predica a todos. Por eso, mi querido hermano, haz de Cristo tu razón de vivir, que Él sea nuestra razón de vivir. Y aquí en la iglesia puedes poner eso en práctica. Última enseñanza de la tarde, de la mañana o a la hora que estén viendo este culto. Vivir en Cristo es recibir sus bendiciones. Esto tiene que ver con la plenitud. Dice el texto que estamos estudiando: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así termina su salutación. Deben saber ustedes que el apóstol Pablo está escribiendo una carta en una época donde no todo el mundo sabía leer y escribir. En aquella época solo la gente con mucha educación podía leer y escribir. Y era todo un arte. Eso de escribir epístolas era todo un arte. La técnica epistolar no era cualquier cosa. Había fórmulas, había formas. Y el apóstol Pablo era educado, había tenido educación, sabía escribir, cosa que no cualquiera sabía en aquella época. Y no era nomás como que escribir así espontáneamente lo que se tenía ocurriendo. Era todo un arte y una técnica. Y había fórmulas que se debían respetar para el bien escribir en aquella época, ¿verdad? Quizá hoy día no respetamos tanto eso, aunque sí un poco, pero en aquella época había sus patrones, sus formas, y el apóstol Pablo está siguiendo esas formas. Se presenta, luego menciona el destinatario, luego hace un deseo de gracia y paz, pero lo que es interesante es que el apóstol Pablo está adaptando aquellas fórmulas literarias para escribir cartas y les está dando pues un carácter cristiano, profundamente cristiano. Y me encanta estas dos palabras, y quisiera explicar estas dos palabras porque son importantísimas: gracia y paz. Así termina su saludo, esta primera parte de la carta que tenían todas las cartas de aquel entonces. Así la termina el apóstol Pablo: gracia y paz. El apóstol Pablo está utilizando estas dos palabras que son importantísimas. La mayoría de las cartas en aquella época en el mundo grecorromano decían la frase gracia. Era la palabra griega que se utilizaba para dar una bendición muy especial. Es la palabra charis. Y utilizaban la palabra
Charis para hablar de una bendición profunda. Y el apóstol Pablo añade una segunda bendición, que es la palabra paz, que en hebreo era la bendición, que era así como la bendición de la plenitud, que tengas todas las bendiciones del mundo, la palabra shalom. Entonces el apóstol Pablo utiliza la bendición griega y la bendición hebrea, gracia y paz, charis y shalom. El apóstol Pablo lo dice en griego, no dice shalom, dice Eirene, que es si te llamas Irene, tienes un nombre hermoso como mi abuelita, que significa paz, pero es la que utilizaban los hebreos. En el hebreo shalom, él la dice en griego, gracia y paz para ustedes. Es importantísimo, mis queridos hermanos, porque esta es la bendición máxima. Quizá en el español no alcanza a hacer justicia al significado de estas palabras. Que tengas toda la plenitud de la vida, que alcances la plenitud de la vida, el bien máximo. Y dice el apóstol Pablo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto quiere decir, mis queridos hermanos, que si queremos experimentar una vida plena, que si queremos tener felicidad en la vida, alcanzar la bendición de Dios, no se puede sino en Cristo Jesús. Gracia y paz, es lo que deseo para todos. Es lo que nos deseamos en Año Nuevo, Navidad. Todo el mundo nos deseamos una feliz Navidad, nos deseamos que tengas paz, que tengas plenitud de vida. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que tengas gracia y paz, pero no se puede si no es en Cristo. Cristo es el bien supremo. Si nos deseamos el bien supremo, si nos deseamos el bien máximo, si nos deseamos la plenitud de la vida, nos estamos deseando a Cristo, porque Él es el bien supremo. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y si no tienes a Cristo, no tienes nada. Con Cristo lo tienes todo. Sin Cristo no tienes nada, mi querido hermano. Por eso, si queremos tener un buen año, si queremos tener identidad, si queremos tener pertenencia, si queremos tener propósito y plenitud de la vida, que se cumplan nuestros anhelos en este año, no hay otra fórmula, no hay otra receta. En Cristo Jesús. Disfruta la plenitud de vivir en Cristo Jesús. Permítanme pasar al desafío de este sermón, mis queridos hermanos. Es un desafío a vivir en Cristo. Y déjenme terminar con esta pregunta. Les pregunto a todos los que están escuchando este mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué estás escuchando este mensaje? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Qué te motiva? ¿Qué te atrae? ¿Qué esperas recibir de esto? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu razón de estar escuchando este mensaje en este momento? ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Ya cancelaron Chabelo? Pues es por cumplir, estás acostumbrado a hacerlo, te obligaron, tú ni quieres, pero lo está escuchando tu mamá y te están desayunando y te lo puso y ni modo, te lo tienes que soplar todo. ¿Qué es lo que nos atrae? Déjenme les comparto una experiencia que tuve mientras preparaba este sermón. Estamos en inicio de año y yo quería predicar algo muy importante, así como para iniciar el año, algo que de verdad nos hable a todos. Y entonces me puse a escuchar mensajes de otros predicadores, de predicadores famosos de México, de Estados Unidos, de inicio de año. Quería ver qué están diciendo los predicadores, qué mensaje es así como que especial, importante, bueno, propicio, relevante, apropiado para el inicio de año. Y Dios me habló, escuché varios y Dios me habló en algunos y seguramente fue de mucha bendición, pero también me decepcioné, porque escuché muchos mensajes donde se daban muchos consejos para iniciar el año, para tener mejores relaciones, para tener mejores finanzas, para cumplir tus propósitos, para estar más sano física, mental y espiritualmente, etcétera, etcétera. Pero muchos de ellos ni siquiera mencionaban a Cristo, o Cristo era algo así como un apéndice, algo secundario en estos grandes consejos para tener una mejor vida y un mejor año. Y me decepcioné, en serio me decepcioné de muchos de ellos. Porque ¿sabes qué, hermano? No estamos para eso en la iglesia de Cristo. No está para dar consejitos bonitos de cómo tener mejores finanzas y cómo vivir mejor y cómo tomar mejores decisiones y cómo tener buenas relaciones. Seguramente que eso es bueno y sí, hay que tener todo eso, pues, definitivamente. Pero hay algo mucho más importante que eso. Y tú puedes tener buenas relaciones y buenas finanzas, pero si no tienes esto, no tienes nada. Y es Cristo Jesús. Y esto es lo que predicamos. Yo no sé de finanzas. Yo no sé ni siquiera mucho de psicología y de superación personal, porque he decidido dedicar mi vida a ninguna otra cosa, sino a predicar a Cristo Jesús. Eso es el centro de esta iglesia y eso es lo que necesitas en este nuevo año. Eso es lo que te hace falta. Eso es lo que necesitamos, mis queridos hermanos, Cristo Jesús. Por eso esta serie de sermones se llama Vivir o Morir, porque hay de dos en este mundo. O tienes a Cristo y vives, o no tienes a Cristo y estás muriendo cada día. Y en este nuevo año,
una decisión tenemos que tomar. O comenzamos tomados de la mano de Cristo, entregados a Cristo por completo, o estamos muriendo. Miren cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:2. Pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Esto es lo que predico, dice el apóstol Pablo, y a este crucificado. No predico consejos de finanzas, no predico consejos de cómo tener relaciones, predico a Cristo Jesús. Y Cristo nos ayuda a tener mejores relaciones y seguramente mejores finanzas, no lo sé. Pero es lo que necesitamos, a Cristo Jesús. Él es el todo de la vida. Él es lo primero, por eso primero lo primero. ¿Vas a vivir en Cristo o vas a morir, mi querido hermano? Porque el que encuentra a Cristo encuentra la vida, y el que no encuentra a Cristo encuentra la muerte. Vivamos para Cristo Jesús. Y si vivimos para Cristo Jesús, tenemos identidad. Nos fundamos nuestra identidad en Cristo, tenemos pertenencia, somos parte de su cuerpo, tenemos propósito, tenemos una razón para vivir y tenemos plenitud porque recibimos todas las bendiciones de vivir para Él. Este es el desafío para todos nosotros en este día. Vive para Cristo. Mira, Señor, aquí estamos. En este nuevo año queremos ser tuyos, Señor, entregarnos a ti. Ninguna otra cosa, Señor, es más valiosa que tú. Permítenos vivir para ti. Primero lo primero. Tú eres lo primero, Señor. Nos entregamos por completo a ti. Tú nos das identidad. Sabemos quiénes somos. Pertenecemos a una comunidad de aquellos que somos tuyos, los santos. Tenemos propósito, Señor, algo que hacer en la vida. Una causa por la cual vivir tu reino, tu evangelio. Y recibimos la bendición, Señor, la gracia y paz que solo se encuentra en Cristo Jesús para vivir a plenitud. Permite que así sea, Señor. Yo les invito, mis hermanos, donde quiera que estés, dile esto al Señor Jesús. Quiero tener identidad, tener pertenencia, propósito, plenitud, viviendo para Cristo, porque primero lo primero. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga.